Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Carlos Andrés Hernández Solaya. El presente video es para explicar cómo fue todo el diseño y validar la simulación en cuanto a la disposición que tenemos para la tarea 3, que es simular un instrumento de medición biomédico con una señal estandarizada. Recordemos que lo que nos dice el problema lo tenemos por acá. Eh, Nos dice que en esta actividad se realizará un pulsímetro, el cual realizará el cálculo de las pulsaciones del corazón midiendo los cambios de absorción de luz que resultan de las pulsaciones del flujo de la sangre arterial. El sistema de detección consta de dos emisores de luz LED de una sola longitud de onda, fotodetectores y un dispositivo microcontrolador. Su funcionamiento se basa en el principio de la absorción diferencial de la luz. Entonces, aquí lo primero que tenemos nosotros que ver es que tenemos un diagrama de etapas, el cual tenemos la etapa de recepción de la señal, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer la recepción de la señal? Simplemente el pulsómetro funciona a través de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener un dispositivo, un LED, que va a emitir la luz, ¿cierto? O sea, un emisor de luz y un fotorreceptor, que es el que va a recibir esta luz, ¿vale? ¿Esto cómo va a funcionar? Dependiendo de la densidad de la sangre, entonces va a pasar más o menos luz y eso es lo que va a realizar el dispositivo según los parámetros que se le dispongan. Entonces, luego tenemos el filtrado de la señal, entonces simplemente aquí usaremos un filtro pasadalto de primer orden, ¿sí? Para que esto, ¿qué es lo que va a hacer? Que nos coja simplemente las frecuencias más altas y nos atenúe las más bajas, ¿vale? Recordemos también que para la etapa de la amplificación de la señal, vamos a utilizar un amplificador inversor. Vamos a utilizar un op-amp. Esto quiere decir que digamos que esta es una de las configuraciones que se suelen ver eh, en estos dispositivos de instrumentación médica, y esto lo que nos va a ayudar es aumentar la señal que estamos recibiendo por el fotorreceptor y vamos a generar digamos que una multiplicación de este valor por una constante la cual se conoce como ganancia. La ecuación comparativa de la señal, entonces lo que nos va a hacer es generar, digamos que el acondicionador de la señal nos toma la señal y la transforma en una de nivel superior, ¿vale? Todo esto estamos hablando de señales eléctricas, ¿vale? Eso es lo que vamos a recoger. Y la respuesta del proceso es ya cómo se van a ver las señales una vez se tiene el proceso electrónico, es decir, vamos a hacer la comparativa, vamos a tener dos canales por el cual vamos a visualizar las dos señales. Entonces tenemos el diseño del circuito, tenemos la etapa del filtrado, recordemos que es un filtro pasada altas, tenemos aquí un conversor con el cual estamos nosotros diciendo que en un promedio, cuando tenemos un latido por minuto en hercios, vamos a tener este cálculo, ¿vale? Eh, digamos que aquí entonces lo que hicimos es que para la señal de entrada que vamos a tener, sobre la cual vamos a calcular, vamos a dejarle pues, en promedio una señal de un hercio. Eh, Ahora nosotros tenemos que para la etapa de filtrado, nosotros tenemos esta fórmula y lo que vamos a hacer es hallar la capacitancia con una resistencia promedio del capacitor de 15 ohms. Recordemos que estamos haciendo esta parte, ¿vale? Calculamos el capacitor que va a ser de promedio en 11 microfarads. Tenemos entonces la etapa de amplificación ahora. Disponemos del diseño para lo que es la RG, que es la que va hacia tierra, y tenemos lo que es la RF, que está entre el pin de salida y el negativo de lo que es el amplificador operacional, el op-amp. Con esto entonces nosotros ya disponemos de esta fórmula y calculamos la ganancia. Recordemos lo que habíamos dicho pues, de cómo funciona el amplificador operacional con la parte de la ganancia, que es la constante que va a generar la multiplicación para que esto sea superior. Tenemos entonces el diseño del circuito. Aquí como ven, entonces nosotros estamos poniendo una atención simplemente para nosotros pues tener una apertura de la señal, ¿cierto? Sobre la cual va a mostrar, tenemos que esto es un pulso, y lo estamos poniendo cuadrado, ¿vale? Y lo estamos poniendo con la frecuencia de un hercio. Esa es la configuración que nosotros hicimos para esta señal de entrada de pulsaciones. Tenemos el diseño, como les dije, acá está el emisor, tenemos el receptor, el fotodiodo, el emisor y el receptor. Vamos a revisar nosotros la señal de los diodos, ¿cierto? La que nos está ingresando, que es la que nos interesa, o sea, apenas captura la luz al emitirla en el dedo de la persona. Y el punto B, el canal B, lo que nosotros vamos a ver es la salida que tenemos, ¿vale? O sea, ya después de todas las etapas. Aquí tenemos unas evidencias del funcionamiento y bueno,
Podemos revisar en el Proteus, como ven tenemos el mismo programa, entonces aquí tenemos la configuración, los 5 voltios que tenemos de entrada, tenemos la frecuencia de urgencia, y recuerden pues que esto simplemente va por diseño, pero pues no va a afectar absolutamente nada, simplemente en cómo se va a ver la señal y cómo se puede adecuar bajo el osciloscopio. Tenemos aquí entonces la batería es de 12 voltios, tenemos pues la resistencia de señal de entrada antes de que ingrese este diodo. Luego tenemos conectado acá el diodo, la resistencia que nosotros pusimos por diseño para la etapa de filtrado, los 11 microfarads que calculamos para nuestro capacitor de la etapa de filtrado. Tenemos ahora la etapa de amplificación y la etapa inversora. Entonces los cálculos que nosotros realizamos los tenemos acá, como pueden ver las resistencias, tenemos el op-amp, aquí tenemos un potenciómetro variable y tenemos el LED, una verde que pusimos para obtener la respuesta. Entonces tenemos la etapa de filtrado, amplificación y la etapa de comparación, ¿vale? Esto lo que va a hacer es retornando la respuesta para que nosotros podamos verla, y de toda esta parte tenemos el circuito conectado a por la tierra. Ahora nosotros entonces corremos el programa, la simulación. Nosotros tenemos activado el canal A para lo que nos está ingresando de la señal, y ya el canal B pues lo tenemos para la disposición de la salida acá. Entonces, como vemos, acá estamos simulando una señal. Digamos que esta pulsación se puede dar mucho más alta, o se puede dar mucho más pausada si nosotros variamos. Por ejemplo, acá, si ponemos la batería a 5 voltios, pues ¿qué nos vamos a encontrar? Que la pulsación va a ser mucho más extendida, va a ser mucho más demorada, ¿vale? Va a tener más retraso. En cambio acá, pues digamos que la pusimos de 12 para que se simule mucho mejor una pulsación que puede ser normal, ¿vale? O sea, del dedo al pulsómetro al capturarla. Entonces vemos que tenemos la señal de entrada, ¿cierto? Y después de la etapa de filtrado de lo que es la amplificación de la señal y el acondicionador para que nos lo podamos ver así, pues obtenemos esta respuesta. Entonces, como vemos, todas las etapas se están dando de manera efectiva, desde la señal que se está leyendo, el filtro que se está realizando de pasada altas, atenuando las señales bajas, la etapa de filtrado, haciendo de amplificación, perdón, con la señal que está ingresando posterior al filtro, o sea, la que está entregando el filtro, y ya después cuando tenemos el retorno para hacer todo el acondicionamiento, vemos que se genera un acondicionamiento exitoso. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una señal de pulsación, que es lo que nosotros queremos ver, ¿vale? No siendo más, muchísimas gracias.